Mil gracias por seguir esta hora con nosotros. Continuamos con más de nuestra entrega estelar acá en CB24 Noticias. Vamos a conversar esta hora vía Skype con el señor Caril Alonso. Él es sociólogo, politólogo, además tiene múltiple experiencia en el área de la educación y también del abordaje de la seguridad social desde esa perspectiva y también de la inseguridad que viven algunos países centroamericanos. Señor Alonso, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, un placer recibirle. Gracias a ustedes, por favor. Lo que usted diga, estoy a la orden. Gracias una vez más en nombre de todo este equipo. Quiero enfocar esta conversación con usted y su análisis desde la perspectiva social de lo que origina los altos índices de inseguridad que se viven en los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano. Una situación bastante distinta a la que se vive en el llamado Triángulo Sur, o sea, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿Por qué Honduras, El Salvador y Guatemala son más violentos? ¿Qué tienen esos países que los hacen más vulnerables a las cifras de delincuencia y a los homicidios que otros de esta misma región? Mire, en un análisis en la perspectiva sociológica, generalmente hay tres escenarios que es insoslayable poder abordar en esta perspectiva. Por supuesto, yo diría que en la ecuación hay 4 puntos. En una esquina está el Estado, en otra están las instituciones públicas, del otro lado está el ciudadano y del otro lado están la capacidad de respuesta frente a lo que demandan los ciudadanos. Sin embargo, cuando usted intenta situar en la perspectiva de la violencia, de lo que está ocurriendo en el Triángulo Norte, hay una perspectiva muy clara. Es importante situarnos en los grandes fenómenos que ocurrieron en los años 80 y 90, cuando los efectos de los procesos de la transformación del Estado implicaron principalmente un debilitamiento en favor del mercado de las instituciones públicas, particularmente aquellas vinculadas a la cercanía de la sociedad. Es importante hacer dos comparaciones. Desde los años 90 hasta bien entrado ahora este primer decenio y el segundo del siglo XXI, usted puede notar algo que es muy importante. En el Triángulo Norte se debilitan las instituciones públicas, se debilitan los canales de ascenso y la movilidad social empieza a tener una respuesta negativa por parte de la institucionalidad pública. Esto tiene una expresión que va a tener dos grandes vertientes. Por un lado, la desigualdad empieza a crecer y por otro lado ocurre un fenómeno que al parecer en términos de la sociología parece inesperado, pero todo hace creer de que detrás de esto, del debilitamiento del Estado, se produjo estas grandes migraciones que terminan ahora sosteniendo las macroeconomías centroamericanas, principalmente del Triángulo Norte. ¿De dónde viene este debilitamiento institucional? Proviene justamente de la forma como se plantearon los estados en estos procesos democráticos que en los años 80 no tuvieron esta constante hacia mirar hacia el futuro sobre el modelo de estado que se quería. Bajemos a tierra ahora concretamente entonces. ¿Por qué tenemos un exceso de violencia que empieza a generar inestabilidad, ya no solamente en términos individuales, sino familiares, sino también institucionales y del Estado mismo? El problema está planteado a la luz de cómo las políticas fiscales, que debieron de haber fortalecido la capacidad del Estado para poder responder, no solamente en materia de seguridad, sino en materia del desarrollo integral de la sociedad, hubiera implicado una mejor salida para podernos plantear estas oportunidades. Por otro lado, este debilitamiento también se ve arrastrado por los fenómenos de la globalización del crimen organizado. Dígase en esto, pues desde esa franja gris en la que está sometida el Triángulo Norte a través del tráfico de drogas. Señor Alonso, quería consultar si también desde la perspectiva sociológica ¿están actuando correctamente los gobiernos de los países centroamericanos, del llamado Triángulo Norte, en tomar en cuenta la represión y no la prevención? Es decir, en dotar a la fuerza policial, en elevarla de rango constitucional en el caso de Honduras, en colocar más patrullaje en las calles, más seguridad en los autobuses, el transporte público. ¿Es eso lo que realmente hay que hacer para disminuir este flagelo en Centroamérica o hay que cambiar esquemas culturales y sociales en esos países? Mire, planteémoslo de dos maneras, de manera muy concreta, tal como usted me pregunta. El tema es que en este momento las instituciones públicas están tan debilitadas que
pues la violencia empieza a desbordar la capacidad de respuesta y esto horizontaliza ese nivel de represión que empieza a generalizarse. Esta opción por la que optan es por la incapacidad que el Estado tiene para poder responder en términos de una respuesta en materia de desarrollo, por un lado. Por otro lado, tenemos un problema. El problema es que los modelos de Estado que se fueron creando en estas democracias desde los años 80 empiezan a tener estas grandes dificultades frente a una apertura mucho más abierta en relación a cómo queremos plantearnos esta capacidad de respuesta que el Estado tiene. Como no tenemos esa capacidad, ocurre un fenómeno que resulta ser uno de los factores que se está cuestionando ahora en estos tres países, y no digamos en América Latina, el papel de los partidos políticos. El papel de los partidos está siendo sustituido, por un lado, por un ejercicio de participación ciudadana que demanda mucha más incidencia en términos de reformas del Estado, y por otro lado, en materia del poder que están ejerciendo algunos grupos de poder paralelo que de alguna manera debieron haber empezado a visualizarse en la perspectiva de empezar a replantearnos reformas de carácter constitucional en Centroamérica. La única grupos, señor Alonso, disculpe que lo interrumpa, en esos puntos o en esos grupos de poder paralelo que usted menciona y que traigo a colación en este momento, pudiéramos citar, por ejemplo, las maras y las pandillas. ¿Por qué los gobiernos de esos tres países no le han puesto un fin, un tope al accionar de estos grupos delincuenciales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente tampoco tienen las instituciones la capacidad para poder erradicar este problema de raíz? En términos concretos no la tienen. Es decir, si ya la tuvieran, la respuesta sería distinta. Pero vea usted lo siguiente. Fíjese, en los años finales de los 70s y de los 80s, las instituciones de inteligencia, es decir, que fueron de carácter militar, pasaron también a los sistemas policíacos, eran muy eficientes en la persecución de la oposición o de los grupos que demandaban transformaciones. Hoy en día, ese modelo de inteligencia no está siendo eficiente frente a la capacidad de poder responder en el desmantelamiento de estos poderes paralelos. Y aquí hay una clara deficiencia en el modelo institucional de cómo estamos planteando el sistema de seguridad. Esto nos conduce entonces a tres grandes alternativas. A replantearnos nuevamente un modelo de participación de carácter civil en todo el sistema de las inteligencias de carácter estatal, porque es importante que empecemos a replantearnos esto, pero desde una perspectiva que supere el simple sentido policíaco. Tenemos que empezar a adoptar la capacidad de ver al Estado para reconstruir nuevamente canales de ascenso y movilidad social que respondan. El problema que nosotros tenemos en el caso de Honduras no es tan grave en relación al peso del Estado en el Producto Interno Bruto. Vea usted, en el caso guatemalteco, el peso, el costo marginal del Estado en el Producto Interno Bruto apenas es del 14%. En Honduras es del 17% y en El Salvador anda en un promedio de 17%. La capacidad es un poco mayor, sin embargo, el nivel de respuesta es casi similar al que nosotros tenemos en Guatemala. Esto ya nos da un indicador para podernos plantear la capacidad de eficiencia del Estado en materia de la demanda ciudadana, para empezar a mejorar las capacidades de respuesta de los ciudadanos, va a llevarnos por lo menos, y perdóneme que pareciera pesimista, pero estoy siendo optimista, es decir, por lo menos unos 10 a 15 años para recuperar la capacidad que el Estado tenga. Señor Alonso, entrar en un debate sobre políticas fiscales y empezar a entender de una manera mucho más contundente que el papel del Estado tiene una implicación frente a responsabilidades que han ido flexibilizando o haciendo más laxa la capacidad de poder intervenir en temas como la delincuencia, que en términos generales, en cualquier país racional de este planeta, es decir, un buen equipo, un buen enfoque de inteligencia podría permitir detectar. Es decir, no solamente se trata de multiplicar el número de policías, ni se trata tampoco de sumar miles de cámaras. De nada nos va a servir el fenómeno de estas adquisiciones que terminan siendo onerosas para el Estado si no tenemos la capacidad de entender. Porque la raíz del problema continúa igual. La raíz continúa igual del problema, señor Alonso, según los análisis sociológicos. Una última inquietud que quisiera, por favor, conocer su opinión al respecto es:
Hemos visto y nos llama poderosamente la atención las campañas que se han hecho en Guatemala, por ejemplo, en El Salvador y en Honduras, para ahora tratar de hacerle ver a esos ciudadanos de esos países que no tienen que emigrar hacia Estados Unidos, que en su país pueden crecer económica y socialmente. ¿Usted cree que están a tiempo o ya es demasiado tarde para cambiarle la mentalidad de esas personas que ven en Estados Unidos o en México un país mejor en el que nacieron? Mire, estamos planteando las cosas mal. Es decir, estamos intentando utilizar el termómetro para querer entender el tiempo, cuando el termómetro solo mide. Ese es el dilema que nosotros tenemos en Centroamérica. Aquí no se trata de patrones culturales para que ya no sigan viajando. No tenemos opciones para podernos plantear en el Triángulo Norte la posibilidad de poder incorporar, en el caso guatemalteco, 200,000 jóvenes que salen cada año a la vida productiva y de los cuales solamente pueden ingresar al formato laboral 40,000. Esto ya nos plantea no solamente un riesgo en la perspectiva de las mediciones futuras, sino que adicionalmente la única opción que le va quedando a cualquier persona con 2 dedos de frente es salir corriendo y buscarse la vida en otro país. Así que el tema no es cultural ni son promociones, el tema es cómo nos planteamos un Estado de tal manera que el capital social, a través de un acuerdo con los sectores económicos y con las élites empresariales, replantearnos un nuevo modelo para los siguientes 20, 30 años. De otra manera, tendremos la dificultad de creer que es la represión la que resuelve el problema, cuando en realidad estamos entrando en el dilema del termómetro. Creemos que el termómetro, es decir, nos dice el tiempo, cuando en realidad lo que está haciendo es midiendo, pero no explica lo que está ocurriendo. Ese es otro tema y nos hace falta entonces decisores de política con capacidad de entender el Estado y de poder medir las implicaciones futuras y los riesgos que nosotros tenemos en los siguientes años, ¿verdad? Señor Alonso, muchísimas gracias por su valioso tiempo y por compartir con nosotros a esta hora vía Skype desde Guatemala. Ha sido un placer. Encantado, por favor, para servirles. Hasta luego.